Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación María, llévame a Jesús, con nuestra hermana Araceli Mondragón. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a María, llévame a Jesús. Un espacio de María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Esta noche hablaremos acerca de las tribulaciones. Acerca del gran amor que tenemos a Dios. ¿Y qué será lo que nos separará de Él? ¿Será acaso la tristeza, la agonía, el sufrimiento que nos separará de ese amor eterno? Hoy hablaremos cómo en medio de la dificultad, en medio de la tempestad, en medio del dolor y sufrimiento, la gracia de Dios es manifestada en nuestras vidas. La gloria de Dios se puede tocar con la punta de los dedos. Sin embargo, a veces, fundidos en nuestro dolor, en nuestra desesperanza, en nuestra agonía, no alcanzamos a ver esa belleza, esa gloria y ese amor de Dios manifestado en nuestras vidas. ¿Qué es lo que realmente nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que nos acerca a Dios? ¿Qué es lo que queremos de Dios? ¿Qué es lo que esperamos de Dios? ¿Es acaso que soy un ser egoísta y solo espero recibir y no dar nada a cambio? ¿Es acaso que si yo recibo y vivo en el confort de la vida, teniendo absolutamente todo, un buen trabajo, una familia, un hogar, ¿es acaso que eso es lo que me está acercando real y totalmente a Dios? ¿O simple y sencillamente estoy tan sumergida o sumergido en la belleza del mundo material? Estoy trabajando sin descanso, simple y sencillamente para obtener todo lo materialmente posible, para vivir lo más cómodamente posible. Y si acaso sale algo mal, algo que no estaba en mis planes, algo que descontrola mis ingresos económicos, ya sea una enfermedad, ya sea un problema en mi mismo trabajo, en el cual yo tenga que perderlo, o la pérdida de un familiar. ¿Es acaso eso lo que me lleva realmente a buscar de Dios? ¿O simple y sencillamente sigo sumergida o sumergido en mi dolor y lo único que hago es reclamar a Dios por lo que me está sucediendo? Ese es el único momento e instante cuando realmente tengo a Dios presente, porque necesito un Dios a quien culpar.
Necesito un Dios a quien suplicarle y decirle: si yo te he dado todo, si yo no hago nada malo, si yo no daño a las personas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Es acaso que Dios realmente me está lastimando? ¿O son mis acciones y son mis actos los que me han llevado a tocar el suelo? Y estando ahí, con los pies sumergidos sobre el lodo, me doy cuenta que no soy nada. Reconozco que simple y sencillamente, sin Dios, no puedo hacer absolutamente nada. Recuerdo un día que le dije a una amiga que tenía que dedicarle un poco más de tiempo a Dios, porque trabajaba demasiado, porque incluso sábado y domingo lo dedicaba al trabajo. Y me dijo tan crudamente, cruelmente y fríamente una respuesta que me dejó atónita. Ella se expresó de esta manera: si tan solo Dios hiciera la mitad de lo que yo hago, me daría por bien servida. En ese momento supe y entendí que no tenía que decir absolutamente nada. Esta persona obviamente estaba enojada con la vida. Esta persona obviamente culpaba a Dios por la situación en la que estaba viviendo y no se daba cuenta de la gloria manifestada de Dios en su vida, que probablemente con sus fuerzas humanas ella no tendría ni siquiera la capacidad de levantarse de su cama, que si fuera por su propia fuerza humana, tal vez no tuviera un día más para disfrutar, para trabajar, para respirar o para seguir apoyando a su familia del modo que ella lo deseaba. Pero tengo la esperanza de que algún día esta persona recapacitará y volverá a Dios. Y se dará cuenta que, sumergida en su dolor, en su tristeza, en su egoísmo, rechazó el amor más grande que viene de Dios. Y tú, querido hermano, querida hermana, quisiera preguntarte a ti qué es lo que te aleja de Dios. Vamos a compartir Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 35. Y este dice así: ¿quién nos separa del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Querido hermano, querida hermana, ¿qué ha sido lo que te ha separado de Dios? ¿O qué ha sido lo que ha hecho que vuelvas tu mirada al único objetivo que realmente vale la pena? Ganar la santidad y estar en la presencia de Dios, Padre Todopoderoso. Esta misma semana escuché a otra amiga diciendo que gracias a una enfermedad
a una bendita enfermedad agresiva y fuerte, su padre dejó de tomar. Que ella vivió una niñez llena de violencia, cargada de mucha violencia, que tenía que soportar los golpes que le daba su padre a su madre, que podía oler a cuadras de distancia que su padre vendría totalmente ebrio. Y que gracias a esa bendita enfermedad, un cáncer agresivo, su padre había dejado el licor. Su padre había sentido por primera vez, desde hace muchísimo tiempo, la necesidad de buscar a Dios. Bendito y alabado sea Dios. Y gracias a ese Dios todopoderoso, su padre logró vencer ese cáncer agresivo. Pero esa enfermedad, lejos de alejarlo muchísimo más, porque él estaba perdido en esa enfermedad, esta preciosa amiga miró la enfermedad de su padre, ese cáncer agresivo, como una oportunidad de oro. La oportunidad de que su padre buscara o tuviera la necesidad de acercarse a Dios. ¿Cuántas personas en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, lejos de amar y acercarse a Dios, culpan a Dios por todo lo que están viviendo y por todo lo que está pasando? ¿Cuál es tu caso, querido hermano? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es ese testimonio el cual Dios te está pidiendo que hables, que grites y que digas cómo Dios se ha manifestado a través de tu vida? En el 2017 dio positivo una prueba de embarazo. Recuerdo que muy emocionada le dije a mi esposo: creo que estamos esperando un bebé. Esto no era una casualidad. Yo le había expresado a mi esposo las ganas de tener otro bebé creciendo dentro de mis entrañas. Y así fue. Dios me regaló un bebé más en mi vientre. Este sería mi tercer embarazo, ya que ya era madre, o soy madre, de 2 adolescentes. Cristian, en ese entonces, de 16 años, y Ángel, de 15. Recuerdo que les expresé a mis hijos la gran alegría de que tendríamos un miembro más en la familia. Estaban muy emocionados, pero querían un niño. Ellos pedían un niño. Yo recuerdo de mis 2 embarazos, de mis hijos mayores, que yo le pedía al Señor con todo mi corazón desde el primer embarazo que quería un little boy. Le decía: Señor, por favor, regálame un little boy. Y el Señor, a pesar de que tal vez yo no me merecía tanto amor, en su inmensa misericordia me regaló mi primer hijo varón. Al poco tiempo salí embarazada nuevamente. Solo tenía 9 mesecitos mi hijo mayor cuando yo ya estaba embarazada. Me di cuenta a los 3 meses de embarazo, justo cuando Cristian tenía 1 año cumplido. Le dije a mi esposo: estoy embarazada. Y nuevamente me di a la tarea de suplicarle al Señor que me regalara otro little boy. No sé por qué, pero llenaba muchísimo mi corazón. Sí, Señor, por favor, regálame otro little boy. Y tal vez yo no me merecía tanto amor por parte de Dios, pero me regaló a mi segundo hijo varón. Y así pasaron los años. Creía yo que ya había terminado,
que no quería más familia, egoístamente pensando. Después se viene el trabajo, se vienen muchas otras cosas en la vida que te hacen pensar que no puedes dejar de trabajar. Que si tú paras de trabajar, el mundo va a dejar de girar. Lo cual es una mentira del enemigo. Precisamente atacando a la familia. Para que dejemos de procrear. Gracias a Dios, nunca usé ningún método anticonceptivo. Me cuidaba naturalmente. Bendito Dios, tengo un esposo que no fue egoísta. Pero en el 2017 nació en mí el deseo de ser madre por tercera vez. Era mucho el deseo que yo tenía, que le expresé a mi esposo que yo quería ser madre nuevamente. Mi esposo me dijo que nuestros hijos ya estaban crecidos, que pronto irían a la universidad y que tendríamos tiempo para disfrutarnos él y yo como pareja. Pero había algo ahí en mi corazón. Había algo ahí en mi corazón que quería tener otro bebé en mis brazos. Para ese entonces ya había vivido mi primer experiencia con Dios. Mi primer retiro espiritual. Ese retiro espiritual donde recibí el amor, la ternura y el gozo de Dios. La dulzura de Dios lo recibí a través de este retiro. Lo increíble fue que yo casi no hablaba, solo observaba. Pero a través de esta observación y de poner muchísima atención a todo lo que estaba pasando, a los testimonios que estaba escuchando, Dios me hablaba a mí una y otra vez. Y mi corazón se alegraba. Cuando yo salí de ese retiro, salí completamente hambrienta del amor de Dios. Quería saber de Él. Quería saber de ese amor. Recuerdo que mis hijos decían, mamá, ¿qué fue lo que te dieron? ¿Qué fue lo que viviste? ¿Qué fue, mamá, lo que recibiste? En ese entonces, con mucho gozo dijeron, solo por saber lo que tú viviste, yo quiero vivir un retiro. Eso llenó de alegría mi corazón. Mi esposo a su vez me preguntaba, mami, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que cambió tanto tu manera de pensar? Probablemente ellos no se habían dado cuenta que mi manera de pensar ni siquiera estaba expresada en ese momento. Simple y sencillamente no sabían cómo preguntar qué era ese brillo que había en mis ojos, qué era ese gozo que irradiaba Dios a través de mí. Y precisamente es la unción del Espíritu Santo. Cuando te dejas tocar por Dios, Dios hace maravillas. Ahora entiendo que Dios me tenía observando. Cada paso, cada detalle, porque Dios quería que yo aprendiera de ese retiro. Y así, a tiempo después, deseé mi tercer bebé. Para diciembre del 2017 ya estaba embarazada. Y estaba feliz y se lo decía a todo mundo que estaba embarazada. Ya imaginaba la ropita que quería para mi bebé. Yo quería ropita tejida, zapatitos tejidos, así como lo había visto en mi amadísimo México. Ya me imaginaba a mi bebé vestido con esa ropa. Y ya tenía dos intenciones en mi corazón. Yo le dije a mi Señor, esta vez no quiero que me pongan anestesia local. Esta vez quiero ofrecer ese dolor. Un poco de dolor por lo mucho que mi Señor Jesucristo sufrió.
Otra de mis intenciones era no saber el sexo de mi bebé hasta el final de mi embarazo. Y estaba yo muy segura de lo que quería. Y esa otra intención de cómo vestir a mi bebé también se la expresaba a Dios. Ya estaba yo planeando la llegada de mi bebé. Mas sin embargo, los planes de mi Dios, los planes de mi amor, los planes de ese Dios que yo había conocido, de esa dulzura, de ese amor, eran totalmente diferentes a los míos. Dios tomó a mi hijo de mi vientre a las 8 semanas de gestación y se llevó a mi bebé del cielo. ¿Es acaso esto un acto de crueldad por parte de Dios? Justamente cuando más enamorada, cuando más empapada de su amor yo estaba, toma a mi hijo y se lo lleva. Ese bebé que yo deseaba, ese bebé que yo pensaba, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba pasando? Realmente me atrevo a decir este testimonio una vez más. Pero esta vez, querido hermano y querida hermana, con el corazón sano, con el corazón renovado y aceptando, bendito y alabado sea mi Dios, la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué había pasado? Había pasado mucho dolor y mucho sufrimiento. Primero, me dijeron que mi hijo no tenía corazón. Después, me dijeron que era un embarazo en embriónico. Que era un bebé, era un embarazo sin bebé. Después, me dijeron que no estaba embarazada. Al preguntarle yo al médico, ¿cómo es que dice que no estoy embarazada? Si a mí me hicieron un ultrasonido. Y en ese ultrasonido, yo vi algo. Él me dice fríamente, sí, mamá, pero usted tiene la bolsa gestacional. Le voy a explicar cómo fue. El esperma y el óvulo hicieron su función. Viajaron por el útero. Se formó la bolsa gestacional, pero nunca se formó un bebé. Su cuerpo ya está haciendo su trabajo. Su cuerpo, al estar sangrando ya, quiere decir que no tiene necesidad de ningún medicamento porque su cuerpo solo está rechazando el producto. Así, de frío, así de cruel. Pero no se preocupe, mamita, que yo le puedo dar pastillas de control. Cuídese por 3 meses, después de 3 meses deje de tomarlas y usted va a volver a estar embarazada. En ese momento yo tenía el corazón roto, el corazón destrozado. ¿Quién estaba hablando de tener otro bebé para reemplazar ese otro al cual yo soñaba, con el cual yo ya me veía? Pero efectivamente, mi cuerpo ya estaba haciendo su trabajo. Y así, en la intimidad de mi hogar, pasó lo que tenía que pasar. En medio de muchísimo dolor, recuerdo que tenía mi rosario y caminaba de un lado, de un extremo al otro de mi casa, rezando: Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, Santa María, y ofreciendo mi dolor por aquellas amigas a las cuales yo tenía en ese momento en mi corazón. Y así pasó. Se llegó el momento más doloroso.
llegó un momento en el cual yo no soportaba más el dolor. Y tuve que decirle a mi Señor que se llevara ese dolor, que ya no podía más. Recuerdo que mi esposo comenzó a acariciarme la espalda y quedé completamente dormida. Al siguiente día, al leer el folleto de la Divina Misericordia, me di cuenta que mi amado Jesús había estado en agonía 3 horas antes de expirar. Mi corazón se alegró. Mi corazón se llenó de alegría al saber que mi amado Jesús había estado conmigo cada minuto, cada instante y cada segundo de esas 3 horas de agonía que yo viví durante la pérdida de mi hijo. Y Dios me permitía cumplir la primera intención: el no tener ningún tipo de medicamento que adormeciera mi dolor. La segunda intención era no saber el sexo de mi bebé hasta el final de mi embarazo. Pero ahora no lo sabré, no al final de mi embarazo, sino al final de mi vida. Pero querido hermano y querida hermana, te hablo con un corazón lleno de alegría y de gozo en este momento. Porque me gozo de saber que tengo un hijo en el cielo, que tengo un hijo que mamá María se encarga de cuidar. Así, después de haber sufrido tanto, a los pocos días regreso nuevamente al médico para ver que todo esté bien con mi cuerpo. Esta vez me atiende un médico diferente. Ya había aceptado la opinión del primer médico, que no había nada, que era solo una bolsa vacía. Al llegar al médico, este médico nuevamente me empieza a explicar todo lo que va a pasar durante el proceso del aborto espontáneo. Me dijo: mamá, su cuerpo ya está haciendo la tarea. Usted no necesita ningún medicamento. Va a sentir muchísimo dolor. Y yo atónita le dije: doctor, ¿pero es que ya pasó? ¿Cómo, mamá? ¿Usted ya ha tenido otros abortos espontáneos? ¿Es acaso que su cuerpo ha rechazado otros bebés? Y le dije: no, doctor. Esta es mi primer pérdida. Pero la semana pasada que vine, el médico me dijo exactamente lo que usted me está explicando. Me dijo que tenía la bolsa gestacional vacía y que mi cuerpo haría su tarea. Y ya pasó, doctor. Y él me dice: mamá, ¿cómo que la bolsa vacía? Sí, doctor. A mí, el otro médico me explicó que la bolsa gestacional estaba vacía. Aquí es cuando vienen y me rompen el corazón, al decirme que la bolsa gestacional no estaba vacía, que ahí había un bebé. Querido hermano, querida hermana, dentro de mi ser y dentro de mi corazón, yo sabía que ahí había un ser. Yo lo sabía. Por eso le había sufrido tanto y le había llorado tanto ese día que perdí a mi bebé. Y lo que más me dolía en ese momento era saber que probablemente yo pude haber hecho más, y creí en la voz de ese médico, en las palabras de ese otro médico. Probablemente y efectivamente es verdad. Mi cuerpo estaba rechazando ese embarazo. ¿Por qué? No lo sé. Nunca escucharon el corazón de mi bebé. Y sé que en la misericordia de Dios, Dios tomó a mi hijo para evitar un sufrimiento mayor. Era muchísimo el dolor que yo sentía en mi corazón,
que sentía que mi corazón iba a explotar en ese momento. Le pedí a mi hermana Gaby que me llevara al Santísimo. Recuerdo haber llegado ahí. Mi hermana lo único que veía era una mujer destrozada que lloraba y no paraba de llorar. Mas, sin embargo, yo tenía una conversación con Dios. Yo tenía una conversación con Dios y le decía, ¿por qué? ¿Por qué pasó, Señor? No lo entiendo. ¿Acaso fui yo la que dejó de luchar? ¿Qué fue lo que pasó, Señor? Dime. Y después comencé a ofrecerle a mi hijo. Y recuerdo haber hablado con mamá María y decirle, mamá, cuida de mi hijo. Ponlo lindo, ponlo bello ante la presencia de Dios. Dile a mi hijo que lo amo con todo mi ser y que sé que algún día voy a conocer su bello rostro. Esto pasó, queridos hermanos, en febrero 10 del 2018. Febrero 13 del 2018 es cuando a mí me dicen que mi hijo estaba ahí. Algo que solamente confirmaba lo que yo ya sentía, lo que yo ya sabía dentro de mi corazón. Pero recuerden que yo les dije que quería ver a mi hijo vestido con esa ropa tejida. Con el tiempo, al escribir mi testimonio, al vivir un retiro en agosto del 2019, me di cuenta que Dios me había dado un gran regalo. Recuerdo que me invitan a dar testimonio de adoración. Tenía que dar un tema de adoración. En ese momento vino a mi corazón cómo adorar a Dios en momentos de dolor. Cómo adorar a Dios en momentos de sufrimiento. Cómo adorar a Dios cuando sientes que te han arrebatado algo que es tuyo. Recuerdo que al escribir mi testimonio, lo escribí 5 veces. Al escribir mi testimonio lloraba porque cada vez descubría detalles más dolorosos. Ahora entiendo que Dios estaba usando ese llanto para sanarme y para purificarme. Porque de cierta manera yo no había dejado ir a mi bebé. Porque de cierta manera yo seguía sufriendo por mi bebé. Y recuerdo que fue una hermosa hermana en Cristo Jesús, una fiel oyente de María Evangelizadora Radio, Martina de la Cruz, quien me mandó un mensaje diciendo que su suegro, al escuchar el programa, había dicho que yo realmente sufría por mi hijo. Y yo estaba dando testimonio de que aceptaba la voluntad del Padre. Pero mi voz se quebraba. Mi vientre me dolía. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos cada que decía el nombre de mi bebé. Eso me hizo recapacitar. Eso fue... Querida Martina, tú fuiste el instrumento que Dios utilizó. Tu amadísimo suegro fue el instrumento que Dios utilizó para hacerme saber a través de tu hermosa voz que yo necesitaba soltar a mi bebé, que yo necesitaba dejar a mi hijo, que yo necesitaba dejar descansar a mi bebé. Mi hijo está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se llama José María, por si es niño, por si es niña, y está en la presencia de Dios. Al estar escribiendo mi testimonio, me di cuenta de que Dios me había dado un gran regalo.
Recuerden que yo pierdo a mi hijo en febrero 10 del 2018. Pero en febrero 2 del 2018 llegó a mi casa el niño Jesús, el día de la Candelaria. Llegó el niño Jesús. Yo recuerdo haber estado acostada aquí, en mi cama, y me ponen al bebé justo a mi lado. Yo estaba sufriendo con cólicos muy fuertes ya en mi vientre. Ese bebé, ese niño Jesús, venía vestido como yo quería ver a mi hijo. Dios me dio el regalo de verlo a sí mismo, como yo quería ver a mi bebé. El mismo niño Jesús, que no tenía que llegar a mi casa, que tenía que llegar a la casa de mi madre, llegó a mi casa. Fue el primer lugar que visitó después de la Santa Misa. Y yo recuerdo que lo agarré y le dije, ¡ay, qué precioso, qué hermoso, qué bello eres! Al escribir mi testimonio, me di cuenta que Dios me había dado ese regalo, que me había permitido cumplir esa intención que no le ofrecí, pero que Él me regaló. Dios es así de maravilloso. Dios me hizo llorar. ¡Wow! Tanto durante ese testimonio, al narrarlo, al escribirlo, al hablarlo. Recuerdo que mi esposo la última vez que me vio dando repaso a ese testimonio, solo se quedó en la puerta y me dijo, mami, yo creo que tú no estás lista para dar testimonio. Era Dios quien me estaba preparando. Porque Dios no quería una mujer quebrantada dando un testimonio. Dios quería una mujer fuerte, porque Dios sabía que había mujeres en necesidad en ese retiro. Es que Dios es maravilloso y todo lo sabe. Él ya sabía quién iba a estar en ese retiro. Él ya sabía qué personas necesitaban de mi testimonio para transformar sus corazones, para bautizar a sus hijos, para darles nombre y identidad. Me di cuenta que mi hijo tenía una misión en este mundo, como todo ser humano. Mi hijo llegó a este mundo para ser bautizado, para tener nombre, para tener identidad, y para que a través de su madre, Dios le pida a otras madres que bauticen a sus hijos. Así hayan tenido 1 o 2 semanas en su vientre, bauticen a sus hijos. Así sus bebés, los restos de sus bebés, se hayan ido en una taza por ustedes no saber, o se hayan quedado en su ropa íntima. Asimismo, bauticen la esencia, el alma de sus hijos. Aunque no haya cuerpo presente, esa alma está esperando por un nombre, por una identidad en el cielo, por un te amo. A través de las preparaciones de este retiro entendí también que mi hijo no es un ángel, que los ángeles son espíritus y los seres humanos tenemos alma y espíritu, y que esa alma necesitaba ser bautizada, y que esa alma necesitaba un nombre, y que esa alma necesitaba identidad. Y así nos dimos a la tarea de bautizar a mi bebé. Pero Dios me tenía otro regalo más. Cuando estuve en ese retiro, la voz solamente se quiso quebrantar una vez. De ahí en fuera fue la fuerza y la fortaleza de Dios que me hizo estar en pie dando ese testimonio, hablando de la importancia de bautizar a nuestros hijos, hablando del amor y la misericordia de Dios, hablando de los grandes regalos que Dios nos da, hablando de ese Dios que solo a Él se tiene que adorar, hablando de la veneración y la adoración.
y que no nos arrebatara nuestra fe. Hablando de la importancia de la conexión de una madre y un hijo. Y asimismo Dios me dio otro regalo. Nosotros salimos de ese retiro el 18 de agosto del 2019. Nosotros estamos construyendo una casa en la cual ya teníamos planeado el cuarto para mi José María. Recuerdo que yo no podía estar en ese cuarto porque me quebraba, lloraba, me rompía, porque me imaginaba a mi bebé. Y ese día, mi esposo estaba cortando el césped y yo corriendo tras de él, sonriéndome, cuando él se da la vuelta y yo giro. Quedo justo de frente al cuarto que estaba designado para mi hijo. Esta vez no lloré. Esta vez me sonreí. Y dije, ah, caray, algo está pasando. Recuerdo haber entrado a la casa, que aún está en construcción, y le pedí a mi esposo que fuera conmigo. Y él no quería ir, porque él ya sabía que yo en ese cuarto me rompía, me quebraba. Y yo insistí muy alegremente, ven mi amor, ven. Recuerdo que él va y le tomo sus manos y le aprieto sus manos y le digo, mi amor, he soltado a mi bebé, he dejado ir a mi hijo y no estoy llorando, estoy sonriendo. Por fin he dejado descansar a mi bebé. Dios, a través de este retiro, me sanó. Me sanó. Esa herida que dolía en mi vientre, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, había sanado. Por fin. Esta vez no eran palabras de decir acepto la voluntad del Padre con un dolor en el vientre. Esta vez decía con muchísimo consuelo, alegría y gozo en mi alma, que por fin había dejado descansar a mi José María. Para mí, era necesario hacerles saber a ustedes este hermoso testimonio de sanación. Cómo Dios sana, cómo Dios libera, cómo Dios transforma los corazones cuando hay un corazón dispuesto. Querido hermano y querida hermana, sé que tú también has pasado por tribulaciones difíciles. Tal vez la muerte de una madre, de un padre, de un hijo. Te invito, querida hermana, querido hermano, a que los dejes ir, a que los sueltes, a que los dejes descansar, porque necesitan estar en presencia de Dios. Es tiempo de dejar los egoísmos y de soltar y aceptar la voluntad de Dios. Pero no solo con los labios, realmente aceptar la voluntad de Dios con todo tu corazón. Yo no te voy a decir que no extraño a mi bebé, claro que sí. Mi hijo ahora tuviera, si hubiese nacido en el tiempo que le tocaba, fuera a cumplir 2 años. En la tierra, con su madre, con su padre y sus hermanos. Mas sin embargo, la voluntad de Dios fue que mi hijo cumpliera 2 años en presencia de Dios, en su paraíso, en su gloria, el febrero 10 de este 2020. Y orgullosamente te digo, con el corazón completamente sanado, que tengo un hijo esperando por mí en el cielo.
y que algún día conoceré su hermosísimo rostro. Querida mamita, te invito a que sueltes a ese bebé que no has dejado ir. Te invito a que le bautices y a que le pongas un nombre para que tenga identidad en el cielo. Y a ti, querida hermana, querido hermano, que sufres, que a veces sientes que te ahogas en un vaso de agua, te pido que por favor mires las maravillas que Dios te da y que te des cuenta que sin Él no podemos mover un dedo y que es gracias a la voluntad de Dios que tenemos vida, gracias a la voluntad de Dios que tenemos aire para respirar. Yo le doy gracias a Dios por la madre tan hermosa que nos dio. Para todas aquellas personas que piensan que María solamente fue un instrumento utilizado por Dios, yo te voy a decir a ti algo. Tú, querida mamita, querida mujer, tienes el gran regalo de dar vida. Y cuando tienes un hijo en el vientre, ese hijo tiene un pedacito de tu ser en él. Jesús tiene un pedazo del ser de María. María se dio a la tarea de enseñarle a hablar, de enseñarle a orar, de enseñarle a caminar. Y su padre San José le enseñó a ser carpintero. Dios nos prometió un rey, un redentor, descendiente del rey David. Ese fue nuestro Señor San José. María, la prima de Isabel, madre de Juan el Bautista, aquel que vino a anunciar el reino de Dios, aquel que vino a abrir, a preparar el camino para nuestro Redentor. Dios eligió a María. Dios eligió a San José. Y Jesús no puede faltar al cuarto mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Es por eso que en el primer milagro en las bodas de Caná, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo efectuado fue a petición de su hermosísima y amadísima madre. No podía negarse, porque Él tenía que honrar a su madre en todo momento. Y Él hizo el milagro, a pesar de que no era su tiempo. María no hizo el milagro, lo hizo Dios, lo hizo Jesús, a través de la intercesión de María Santísima. María es nuestra mayor y más grande intercesora. No tengas miedo de amar a María, nos dice Kolbe. No tengas miedo de amar a María, porque jamás le amarás del modo que Dios la amó. María, hija de Dios Padre, esposa de Dios Espíritu Santo, madre de Dios Hijo, la Santísima Trinidad se manifiesta de una manera maravillosa sobre esta criatura hermosa, María, la Madre de Dios y Madre nuestra. En Lucas, en la Anunciación, nos explica detalladamente, hermosamente y fácilmente entendible el actuar de la Santísima Trinidad. Un solo Dios en tres personas distintas. Un solo Dios, tres personas distintas, cada uno con su actuar, pero siendo siempre un mismo Dios. Un misterio que jamás en nuestra humanidad tal vez llegaremos a entender. Y más cuando tenemos un corazón duro, un corazón que no está dispuesto a escuchar. Queridos hermanos en Cristo Jesús, hemos llegado a la final,
al final de este hermosísimo programa. Les deseo un hermoso y maravilloso feliz Día del Amor y la Amistad. Yo voy a festejar el amor y la amistad que tengo con Dios. Espero que se puedan dar el regalo de visitar el Santísimo mañana y hacerles saber lo mucho que lo aman. Y cómo no visitarlo si es el amor de los amores, si es aquel que está con nosotros en todo momento, en momentos difíciles, en momentos de gozo y alegría. Es aquel quien te da la mano para levantarte. Es aquel quien te da consuelo en todo momento de dificultad. Visítalo. Él te estará esperando con los brazos abiertos. Dios me los bendiga hoy y siempre. Y recuerda que este programa es un llamado para que creas, para hacer conciencia. Y sobre todo es una invitación de parte de Dios para que des testimonio. Porque recuerda, si tú no das testimonio, hasta las piedras hablarán por ti. Dios me los bendiga hoy y siempre. Amén, amén, amén. No temeré, aunque la prueba sea muy grande, no temeré, aunque la prueba sea difícil, no temeré, aunque la prueba me asuste, no retrocederé, si tú estás conmigo. Yo quiero ser como Moisés, que levantaba sus manos al cielo y tu pueblo ganaba, porque tú estabas con él. Dame como David, que venció al gigante, porque lo hizo en tu nombre y tú siempre estabas con él, Señor.
Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.